Bueno, en esta ocasión quería invitarles para leer en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Romanos 6, del versículo 15 en adelante. Romanos 6, 15. Dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vosotros mismos vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengo imagen, Magdiel, ¿está bien? Está perfecto, hermano. Lo vemos y lo escuchamos. Ah, ya, que yo no te veo a ti. Siga nomás. ¿Sigo nomás? Ya, no hay Sí. problema entonces. Ya, perfecto. Ya, muy bien. ¿Cómo era? Ahí sí, lo te quería mostrar. Bien, aquí estamos en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos y comienza con una pregunta y vamos a hacer una pequeña comparación con la primera parte del capítulo 6 para después continuar con esta segunda parte que se divide en el versículo 14. La pregunta son preguntas retóricas que llevan algunas veces una respuesta positiva, otras veces una negativa. En este caso, la respuesta la da el mismo apóstol y expresa de esta manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde: en ninguna manera. Esa es una interjección muy fuerte, es una expresión fuerte que dice, pero jamás, nunca, jamás. Ahora, ¿dónde nace esta pregunta? Porque de alguna manera esta pregunta se empezó a manifestar en el ambiente, en este caso de los romanos y seguramente de otros lugares también. Pero en este caso, la pregunta tiene que haber salido de algún lugar, tiene que haber algún interlocutor que de alguna manera hizo esa pregunta. Entonces, uno piensa aquí que, que el hecho de no estar bajo la ley podría llevar al creyente a la libertad de pecar. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en el verso 14, dice, porque el pecado nos enseñará a vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces algunos, seguramente judaizantes o de esa línea, el hecho de no estar bajo la ley significaba como respuesta o como resultado el pecar, porque la ley lo que hace, la ley corrige, la ley limita, la ley tiene la función esa de limitar, y el que se sale de ese límite que ha trazado la ley, peca. Entonces, imagínense, se me imaginaba alguno que el hecho de estar sin la ley de Dios, en este caso la ley de Moisés, que seguramente es lo que ellos estaban pensando, bueno, si no estamos regidos por la ley de Moisés, entonces hay libertad para pecar. ¿Cómo se rige eso? ¿Cómo se gobierna una persona sin estar bajo la ley? Seguramente por ahí empezaba la duda y la pregunta. Dice que aquí está hablando pecaremos, es decir, está el hecho, el acto de pecar, el acto de pecar. Antes de continuar, vamos a ver el capítulo
el mismo capítulo, el verso primero, para ver la diferencia de las preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esa pregunta también venía por alguna alusión relacionado con algo que el mismo apóstol previamente había dado a conocer. Y dice, en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces algunos, escuchando esa afirmación del apóstol Pablo, diría, bueno, entonces, para que la gracia sobreabunde, entonces el pecado tiene que también abundar para que sobreabunde la gracia. Entonces él empieza a corregir ciertos resultados de pensamiento de acuerdo a sus dichos. Lo primero aquí que uno puede decir es que está hablando del pecado como naturaleza. Perseveraremos o permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, estamos nosotros obligados a permanecer en el pecado, en la naturaleza pecaminosa y y en sus tendencias para que la gracia abunde. Dice que no, en ninguna manera también. ¿Por qué? Porque ahí expresa, de ahí al versículo 14, la realidad de haber muerto al pecado. Es decir, esa naturaleza pecaminosa, expresado ahí como el viejo hombre, ha sido aniquilado, es decir, le ha sido quitado poder por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, no es obligación permanecer en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido anulado, aniquilado. Por tanto, es algo que se contradice. Pero a la vez, en el verso 20 podemos ver alguna respuesta relacionada con lo que vamos a ver del verso 15 en adelante. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, una de las funciones de la ley o de la introducción de la ley es que el pecado abunde. Entonces, cuando leemos ahí en el verso 15, dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que la ley tenía una función. Y una de las funciones de la ley es para que el pecado abundase. Y cuando ese abundase, la gracia iba a pasar sobre esa abundancia y iba a sobreabundar sobre la ley. Por tanto, es mucho más alta la gracia. La gracia alcanza para cubrir todo lo relacionado con el pecado. Entonces dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no sea, en ninguna manera. Entonces, el hecho de no estar regido bajo la ley no significa que tenemos libertad para pecar. No significa eso. ¿Pero por qué? Porque el mismo libro romano expresa que nosotros ahora estamos regidos por otra ley. No es que nosotros hemos sido liberados de la ley para estar sin ley. Por ejemplo, el apóstol lo expresa de una manera y dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pero aquí, en Romano, habla de la ley en la cual estamos ahora. Y es sumamente importante entender. Mire, yo voy a leer en el capítulo 7, verso primero. Dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque está faltando a la ley. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos muerto a la ley, pero no para quedar sin nada, sino para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La primera muestra que está diciendo aquí es que nosotros estamos bajo la ley de otro, del que resucitó, es decir, estamos bajo la ley de una nueva creación, de algo nuevo, que no existía antes. Por tanto, hemos sido liberados de esa ley a la cual Cristo murió, a esa ley, pero para ahora estar bajo otro régimen. Y lo expresa así. Dice el verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cómo hemos muerto? Por la muerte del Señor, porque el mismo capítulo 6 dice que estamos nosotros identificados juntamente con el Señor.
en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahí está. No es que estemos sin ley. Y eso es lo que le faltaba entender a algunos, de que el hecho de no estar bajo la ley no es que estemos sin ley, sino que estamos bajo un nuevo régimen, y ese régimen es expresado en este lugar bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. No es que estemos sin ley, querido hermano. La ley en la cual estamos ahora es la ley, el régimen nuevo del Espíritu. Esa es la ley, el Espíritu, que mora en nosotros. Entonces dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. El no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que estemos sin ley, sino bajo el nuevo régimen de la ley del Espíritu. Y después vamos a leer otros versículos para él. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí está hablando de una disposición de ponerse bajo esclavo, como esclavo bajo un amo. Hay una disposición y yo tengo que escoger. Y aquí Pablo está tratando de poner las dos posiciones, posibilidades, para que yo pueda saber si es correcto o no. Dice, ¿no sabéis? ¿Sabe cuando dice no sabéis? Es que realmente lo sabían, y lo sabían. Y ese el conocimiento intuitivo, por intuición lo sabían, que es imposible, como dice el mismo Señor, servir a dos amos, porque o amaré a uno y aborreceré al otro, o estaré bajo uno y bajo el otro no, bajo su señorío. Entonces es imposible tener dos amos o dos señores. Por tanto, la vida del creyente tiene que estar bien marcada, bien aclarada, bien alineada. O soy siervo de uno o soy siervo del otro. No puede ser mezclado. Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quién? De aquel a quien obedecéis. Hay una exclusividad. El esclavo es de un solo amo. El siervo es de un solo señor. Hay exclusividad. No puede ser de dos, de uno solo. Y aquí están los dos amos. Dice, sea del pecado con resultado de muerte, o sea de la obediencia con resultado de justicia. Hay dos posibilidades. Entonces, yo me pongo bajo un amo o bajo otro. O del pecado con resultado de muerte, o de la obediencia para justicia. Todavía no está diciendo cuál es a qué hay que obedecer. Después en el versículo siguiente está hablando qué es lo que hay que obedecer. Pero aquí está diciendo que aún siendo creyente, yo podría ponerme bajo el amo que es el pecado. Pero el resultado es la muerte. En algunos casos podría ser muerte física, pero en otro caso, aún estando vivo, una pérdida de comunión con el Señor, o sea, muerte espiritual, aunque yo sea del Señor. Por tanto, es sumamente importante establecer bien eso. ¿A quién sirvo yo? Y si realmente hay un régimen que a mí me guía. A los judíos era la ley de Moisés, y si faltaban, había muerte. Si ellos no cumplían la ley, había muerte. Otro había castigo, o tenían que pagar. Pero aquí, en realidad, hay un régimen que es muy distinto, que lo llama después aquel que es para libertad. Ya, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Está estableciendo las alternativas, las posibilidades. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, había habido previamente una disposición del creyente, primeramente, a rechazar la esclavitud anterior, a no seguir con el amo anterior y ahora disponerse hacia un amo distinto.
Entonces ya había habido algo, pero ¿saben qué? Eso lo hizo Dios, no lo hizo el hombre. Dios es el que coloca al creyente en este nuevo ambiente o en este nuevo régimen que es el régimen de la obediencia. Miren, dice, pero gracias a Dios, es Dios el que hizo esto, es Dios, es una obra divina, no es de hombre. El hombre no es llevado a la obediencia, el hombre es llevado a no obedecer. El hombre seguiría todavía en el pecado, nosotros seguiríamos ahí porque eso es lo que conocíamos. Pero Dios hizo algo y se manifestó, pero eso lo hizo Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice gracias a Dios por lo que él hizo, que aunque erais esclavos del pecado. Entonces, la realidad es que nosotros todos éramos esclavos del pecado. Porque dice que aunque erais, y esa palabra erais está hablando de un tiempo en el pasado, en un tiempo continuo en el pasado, es decir, en un tiempo vosotros fuisteis esclavos del pecado, en un tiempo en el pasado. Y esa cosa, ese señor que es el pecado es poderoso y es fuerte. Pero dice, habéis obedecido de corazón. ¿Obedecido a qué? Bueno, al llamado de Dios. Dios obró, Dios hizo algo. Por eso da gracias a Dios, que Dios llamó al pecador, que Dios en Cristo hizo una obra poderosa que, que tiene el poder de liberar al pecador de esa esclavitud. El pecador no se da cuenta, piensa que es normal, y hasta el día de hoy es así. Pero los que somos de Él sabemos que era necesario el ser liberados de ese Señor que es el pecado. Pero dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Cuando dice de corazón, está diciendo desde el corazón. Es decir, es una obediencia que viene y procede desde el corazón. No es una cosa mental solamente. El intelecto, por supuesto, tiene que operar, porque dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, hay una parte intelectual en cuanto al evangelio de la salvación. Pero aquí dice, en realidad, que la obediencia procede del corazón, es una obediencia procedente del corazón. ¿Pero a qué? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Primero que nada, querido hermano, nosotros, aquí habla que el creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado, pero para ahora obedecer a otra cosa, obedecer a una forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. O sea, ya dejó de ser el diablo, pero también deja de ser el hombre, es solo Dios, es Dios el que hace todo el asunto. Y esta obediencia que sale del corazón está relacionado con aquello de lo que Dios ha hecho y lo que Dios expresa, en este caso en su palabra. La forma de doctrina es aquella doctrina o que expresa que nosotros hemos sido moldeados como un molde a esa doctrina. Y dice, a la cual fuiste entregado. Es decir, Dios nos libró de la esclavitud del pecado y ahora Él mismo nos entrega a una forma de doctrina. Y eso lo hace Él. Por tanto, nosotros tenemos que tener clarito en nuestra vida que nosotros hemos por Dios sido entregados para obedecer a la palabra de Dios, porque nosotros somos amoldados a esa palabra, a la palabra de Dios. Miren, voy a leer un texto que lo expresa dos textos, dice así. Aquí estaban los corintios, que ellos querían hacer lo que ellos querían servir a su modo, pensaban que tenían libertad para eso, y el apóstol Pablo dice, momentito, les dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, en el fondo ellos querían hacer el asunto a su modo, pero en realidad dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenían los corintios lo habían recibido de Dios. Y Dios mismo, según Romanos, dice
que había por Dios sido entregados a una forma de doctrina a la cual tenemos que obedecer, a esa forma de doctrina. ¿Por qué? Bueno, es que conviene, querido hermano, porque si no, el pecado se manifiesta. Es decir, es verdad que hemos sido librados del pecado, como amo, como Señor, ¿verdad? Por el Señor y por Dios, porque dice gracias a Dios, pero para no volver a eso, tenemos que nosotros obedecer, porque hemos sido moldeados a una forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Conviene la palabra de Dios sobre todo, no nuestros pensamientos, no nuestras cosas. Nosotros tenemos que tratar de entender qué es la palabra de Dios, establecernos en esta doctrina. Y es lo que estamos procurando con los estudios que se hacen en las asambleas en distintas ocasiones. Dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Entonces yo no tengo por qué ninguna asamblea, ningún hombre, ninguna persona, ningún creyente tratar de distinguirse con lo suyo propio, sino simplemente reconocer que lo ha recibido y obedecer a eso. Mire, dice el verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ellos se creían señores, reinaban, pero no reinaban con los apóstoles porque ellos estaban totalmente fuera de la palabra de Dios. Y voy a leer otro versículo que dice así, dice, dice, y si quieren, verso 35 del capítulo 14, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces, sabe que vuelve a la expresión, por uno o por otro caso, no importa, de que la palabra de Dios ha llegado a nosotros, no ha salido de nosotros, ha llegado a nosotros por medio de Dios y la revelación que tenemos. Entonces, hermano, lo único que hay que hacer, que tenemos que hacer nosotros y entender y esforzarnos en nuestra vida, es tratar de moldearnos a la palabra de Dios, a la cual hemos sido moldeados, pero en nuestra vida tenemos que experimentarlo. Yo lo encuentro precioso porque imagínense que todos los creyentes viviéramos según nuestras propias ideas. Habrían 500, no sé cuántos miles de ideas distintas. En cambio, lo maravilloso es que si todos los creyentes se llevan y se guían por la palabra de Dios y solo por la palabra de Dios, habría plena unanimidad. Y eso es maravilloso, es maravilloso. Todos esperamos que eso ocurra cuando estemos en la gloria y eso va a ser así. Pero es posible ahora, ¿por qué? Porque tenemos una sola doctrina, una sola enseñanza, una sola palabra de Dios. Y todos deberíamos buscar de corazón la interpretación de esa palabra de Dios, de esa doctrina a la cual hemos sido entregados, es decir, moldeados para obedecer a esta palabra de Dios. Es sumamente importante la palabra de Dios aquí, me parece, respecto al servicio, a quién servir, y también el hecho de que hemos sido libertados del pecado porque somos entregados a otra cosa. Dice el verso 18. Mire, yo quería decir algo también aprovechando. La primera parte del versículo 1 al 14, en realidad la tendencia es a lo negativo, es negativo. Por ejemplo, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es negativo, es decir, negarse en cuanto al reinado del pecado y negarse a presentar nuestros cuerpos al servicio de la impiedad y de la injusticia. Pero aquí, en la segunda parte, es más bien positivo, es decir, servir a la justicia. Habiendo sido libertado del pecado, ahora servir a Dios, servir al Señor, servir a la justicia. Entonces, en la segunda parte, solamente como mención, en la segunda parte, más bien hay una tendencia a entregarse positivamente a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Dice, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo a este versículo le llamo el versículo del pasivo. ¿Por qué? Porque libertados del pecado es que hemos sido libertados del pecado.
viniste a ser siervo de la justicia, es que vinisteis a ser por otro colocado, establecido como siervo de la justicia. Entonces, por otro hemos sido libertados del pecado, por Dios. Nosotros hemos recibido ese beneficio y ahora hemos recibido de Dios también el beneficio de ser siervos de la justicia. ¿Saben qué, hermano? Que nosotros somos siervos de la justicia. Hemos sido puestos y establecidos por Dios como siervos de la justicia, no del pecado, de la justicia. Para eso, primeramente, Dios nos libertó. Él lo hizo del pecado. ¿Pero para qué? Para Él mismo nos vino a ser a nosotros siervos de la justicia. Somos establecidos como siervos de la justicia por medio de Dios. Saben que el poder de Dios es tremendo. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros, nada. No tendríamos ni una posibilidad de escapar. No tenía ninguna posibilidad de ser liberados por nosotros mismos del pecado, pero Él lo hizo. Pero no solo eso, sino que nos estableció Él mismo ahora como siervos de la justicia. Voy a leer un texto que dice así. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses eran un ejemplo, porque los tesalonicenses sabían que ellos habían sido libertados para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí es expresado como siervo de la justicia. Hay un servicio que se llama de la justicia, y la justicia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que servir con y en la palabra de Dios. Dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Las expresiones que él está usando son humanas, para que nosotros podamos entenderlas, porque somos débiles. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que en su tiempo nosotros servimos con toda nuestra fuerza y estando convencidos que eso era correcto, a la iniquidad, es decir, a la ilegalidad, faltando siempre a la ley de Dios. Y no solo eso, sino dice, para servir a la inmundicia, a la impureza. Y como resultado, más iniquidad. Es decir, cada vez más y más. Eso era lo nuestro. ¿Cómo el mundo? El mundo, o sea, con esto de los encierros, están locos porque no hayan cómo, inventan cómo, están inventando cómo seguir pecando, porque no saben. Porque es lo único que tienen, pecar más y más. Esa es nuestra naturaleza. Y miren cómo lo expresa, por eso es que es duro, es terrible, pero a la vez glorioso el resultado. Miren, que así, o de la misma manera, o así como antes, para iniquidad presentaste vuestros miembros. O sea, ¿qué miembros? Todo. La mano, lo físico, la mente, todo. Los pensamientos, todos nuestros miembros. Para servir, dice, presentaste. Es decir, dijimos, aquí, mira, diablo, aquí está, haz lo que quieras con mis miembros. Haz lo que quieras. Así, porque en el fondo Él es el amo y nosotros estábamos establecidos como siervos y esclavos del pecado. Entonces dice, de la misma manera, o así como, para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, es decir, a la impureza que resulta en más iniquidad, más falta a la ley, más falta a Dios, dice, así ahora. ¿Pero por qué dice así ahora? Bueno, porque Dios hizo algo. Por eso dice gracias a Dios. Porque ahora hemos sido establecidos a una nueva forma de doctrina a la cual fuimos entregados por Dios. Por eso se dice así ahora. Ahora, para santificación, con las mismas fuerzas, con el mismo interés, con el mismo deseo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
¿Qué miembro? Todo. Todos los miembros, todo mi cuerpo, todo mi ser, todos mis pensamientos, todo mi corazón, para servir a la palabra de Dios. La justicia está aquí. ¿Saben? Hay dos cosas. Primero está la exhortación de hacerlo, pero lo más maravilloso, queridos hermanos, es que podemos hacerlo, porque Dios nos estableció para eso. Él hizo una obra preciosa, maravillosa. Nos libró, dice, libertado del pecado. Él nos libró del pecado para ahora nos estableció como siervo de la justicia. Nos estableció Él, no nosotros, Él. Entonces dice, con la misma fuerza con que se vistes a la iniquidad y a la impureza, toda la impureza sexual, mental, toda, de la misma manera para santificación. ¿Saben? De verdad que nosotros hemos sido establecidos como santos por Dios, apartados para Dios. Y eso es algo que no cambia, que no varía. Pero ahora, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos avanzar y ser desarrollados en la santificación. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Simplemente por el hecho de estar establecido como santos, nuestra vida ahora tiene que ser en constante apartamiento del mundo y acercarnos a Dios a través de su palabra, para servir ahora a la justicia. Todo nuestro ser, entregarlo al servicio de la justicia, de la palabra de Dios. Mire el verso 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, en el tiempo antiguo, cuando éramos esclavos o siervos del pecado, eso era nuestro norte, no teníamos otra cosa. Y en un sentido, no teníamos obligación o no teníamos cierta obligación con respecto a la justicia, pero además no teníamos ningún interés con respecto a la justicia, ningún interés. Entonces dice, erais libres acerca de la justicia. ¿En qué sentido? En el sentido ese, porque nuestro amo era el otro y queríamos servirle a él, y el mundo le sigue sirviendo a él y no tiene ningún interés en la justicia. Pero dice, cuando eres esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Fíjese que el fruto, generalmente el fruto habla de lo que produce el Espíritu de Dios en la palabra. Pero cuando habla del pecado, habla de las obras de la carne. Entonces, fruto no había. Obras sí, obras de la carne, como dice ya en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son, y ahí me parece que son 21 características de las posibilidades que tiene el hombre de pecar y muchas más, y de ahí muchas otras variaciones. Dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto para Dios? Ninguno. ¿Y sabe lo que dice? Dice, ¿qué fruto teníais en ese tiempo pasado cuando ocurrió y concurrió todo ese servicio al pecado, todo ese tiempo pasado? ¿Qué fruto tenemos de eso? ¿Es algo que anhelo ahora? ¿Es algo que deseo todavía? ¿Es algo que todavía me marca? ¿Es algo que extraño? ¿Es algo que lo consideraba como bueno, como positivo, como que gusta la carne, como que me atrae todavía? ¿Qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Sabe que la vergüenza, aquí la palabra vergüenza, es una palabra que nos atañe a nosotros. Por eso está en voz media, porque me atañe a mí. Eso debería de avergonzarme. Es solo pensar lo que hice en el pasado. Es solo pensar que yo era siervo esclavo del pecado. Es solo pensar que hacía todas esas cosas, debería de avergonzarme. Pero ¿sabe lo peor? Que dice que el resultado de todo aquello, el resultado final, dice
porque el fin de ella es muerte. Ahora lo sabemos, no lo sabíamos antes, pero ahora sí. Por tanto, ¿cómo yo me voy a volver al pecado? ¿Cómo voy a yo presentar mis miembros al pecado para servir al pecado? ¿Cómo yo voy a ponerme bajo esa ley? ¿Cómo? Porque ahora lo sé, que el fin de ella es muerte. Debería avergonzarme de aquellas cosas, pero no de las de ahora. ¿Cómo yo voy a volver a hacer las mismas cosas de las cuales me avergonzaba? Querido hermano, yo no estoy obligado. Miren, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ahí está hablando de la naturaleza del pecado. Pero ¿por qué dice no reine en el verso 12? Porque podrías tú permitirle reinar. Pero por supuesto, por eso dice no reine, por eso exhorta negativamente allí. Porque es posible. Y aquí hablando de los actos de pecado, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Cómo vas a volver a ellas? ¿Qué fruto teníais? ¿No te avergüenza? A mí sí, po. Pero no niego la tendencia, pues si está, po. Y es por eso que tenemos que llenarnos de las cosas de Dios. Por eso que tenemos que estar establecido la justicia para que el fruto sea justicia. Tenemos que conocer las cosas de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, del amor de Dios. Tenemos que llenarnos de las cosas de Dios para no volver a esas cosas de las cuales me avergonzaba. Y me avergüenza recordarlas ahora. El problema es que el fin de ella es muerte. No hay comunión con Dios, se pierde. Y puede ser como expresada hasta muerte física. Mire, lo voy a leer un texto que a veces uno se extraña tanto, pero mire, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que caracteriza a estos que han sido libertados, a estos que se avergüenzan, a estos que tienen otra cosa distinta ahora, nueva, en Dios, y por eso da gracias a Dios, es que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Eso lo caracteriza. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes el Espíritu de Dios? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, esto es para los que tienen el Espíritu. Pero aún así, teniendo el Espíritu, podrían volver a esclavizarse. ¿Por qué? Porque habían algunos que decían que tenían que volverse a la ley, ponerse bajo la ley, porque ¿cómo iba a estar sin ley? Lo que el apóstol Pablo está ahora desarrollando, capítulos 6, 7 y 8, de que estamos bajo un nuevo régimen, y ese es el régimen del Espíritu. ¿Saben lo que expresa eso, querido hermano? De que el nuevo pacto, estamos bajo el nuevo pacto en algún sentido. Hemos sido beneficiados con el nuevo pacto, y el nuevo pacto en base de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, yo voy a leer un texto. Lo tengo aquí a la mano porque para leerlo bien, dice así, ahí en Ezequiel 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está hablando a los judíos. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Miren lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, nosotros estamos bajo una nueva ley, la ley del Espíritu. Es verdad que el cumplimiento pleno de este va a ser en el tiempo del milenio, porque habla a los judíos. Pero pensando en lo que Pedro expresó usando Joel capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo, en realidad las características del nuevo pacto están en nosotros, que tenemos el Espíritu, y dice, y la ley de él será escrita en nuestros corazones. Estamos bajo una ley, que es la ley, que es la palabra de Dios. La ley escrita en nuestros corazones. Una nueva ley. Qué precioso. Recordarlo y vivirlo. Y estar más tiempo con la palabra de Dios, querido hermano. Ese es el punto, más tiempo con la palabra de Dios. Dejémonos del mundo.
El mundo no tiene nada para nosotros. El mundo lo único que tiene es recordar las cosas pasadas, las cuales nos avergüenza. Tenemos que cuidarnos, porque todavía la naturaleza del pecado está en nosotros. Y no solo eso, aquí está hablando de los actos de pecado, de volver a pecar y hacer las mismas cosas de antes. Es posible. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cambia la cosa. Es distinto. Somos llamados a otra cosa. Es necesario la doctrina para que nosotros no seamos también insensatos con respecto a la palabra de Dios, sino que seamos sensatos, sepamos cómo es la cosa. Y cuando venga el ataque, nosotros sepamos que eso no es de Dios. Cuando venga el ataque con respecto al pecado y llamado a esas cosas de las cuales nos avergonzamos, nosotros tengamos cuidado y pensemos que a lo mejor nos falta Biblia, que a lo mejor no estamos desconectados de las cosas y del poder y de la palabra de Dios. Tenemos que andar con cuidado. Miren lo que dice. Más ahora, ¿qué cosa? En este presente, en el presente inmediato, ahora ya, que habéis sido libertados del pecado, y ahí también está en pasivo, Él nos liberó del pecado, y esos siervos de Dios, también en pasivo, Él nos hizo a nosotros siervos de Dios, Él nos hace siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación. Son los frutos de hombres y mujeres apartados para Dios. Tú y yo apartados para Dios. Hay fruto. El gozo, la paz, el amor, la fe, la fidelidad, el dominio propio, ¿verdad? Eso, fruto. Tienen que manifestarse. Para eso hemos sido puestos, dice ahí, libertados del pecado y hechos por Dios, siervos de Él. Por Dios. Todos. En este aspecto general, todos. Y por vuestro fruto, es decir, como resultado, la santificación. Como resultado de haber sido puesto como siervo de Dios, establecidos como siervo de Dios, como resultado, la santificación. Y como fin último, la vida eterna. No significa que por nuestras obras vamos a tener la vida eterna. No dice eso. No significa que la salvación es por obra o que la vida eterna es por las obras o por el servicio. ¿Sabe lo que está diciendo? Que nosotros, al estar establecidos en las cosas de Dios, al estar establecido como Él nos estableció como siervo de Dios, disfrutando del haber sido libertados del pecado, libertados ya del pecado, en realidad la vida eterna es un disfrute. Esperarla nomás, solamente esperarla. Vamos a terminar disfrutando de la vida eterna, la cual tenemos, pero la vamos a disfrutar cuando llegue ese momento. Cuando estemos con el Señor, la vamos a disfrutar plenamente, absolutamente. Pero eso podemos vivirlo desde ahora. ¿Para qué vamos a vivir allá? Si lo podemos vivir desde ahora, están todas las armas, tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para hacerlo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El contraste. Hay un método de los hebreos que es el contraste. Y Pablo, que es ¿cómo se llama? Un hombre que fue enseñado en la ley, él usa los métodos y por así decirlo, lo arregla para escribirnos a nosotros también. El método del contraste. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Saben que aquí habla de la paga? Ya que la palabra, muchos la conocen, es una ración, en especial la paga de un soldado, pero también se usa del salario de un trabajador. Entonces, tú le sirves, él te paga, pero a la vez te paga para que le sirvas. El diablo, aquí el pecado, aquí está, el diablo está detrás, no está mencionado, pero está detrás de todo esto, pero el pecado como lo personifica de alguna manera, porque por eso dice que somos siervos de él, dice que sirviendo al pecado nosotros recibimos una paga, pero recibimos una paga para seguir sirviendo al pecado.
para ser animado al pecado. Pero dice, y ese pago es la muerte. O sea, no hay ni una esperanza manteniéndose, sirviendo al pecado. Ninguna esperanza. Dios no está allí. Dios no está allí. No está en eso. Hermanos, hay que escapar de eso. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar de hacer lo que hacíamos antes, lo cual nos avergonzaba. La tendencia está, el ataque está. Pero cuando eso venga, tenemos que entender que nosotros no estamos para eso, sino que hemos sido ahora hechos, establecidos siervos de Dios, no del pecado. Para eso está la palabra de Dios, para establecer eso en nuestra mente, en nuestras vidas. Que nos sirve, la doctrina esa nos sirve para no seguir en eso. No tenemos ninguna obligación. Más la gracia de Dios, la palabra aquí, dádiva, más la gracia de Dios. El don de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo da por gracia. No es un pago, es gracia. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos hecho nosotros si Él lo hizo todo? Él nos quiso salvar, Él nos quiso librar, Él nos quiso dar la honra que nos da ahora como hijos de Dios, como siervos suyos. Él nos da esa honra. Y la honra futura de estar en la gloria. Él nos la da porque Él quiere. Por eso todo es por gracia. Dice, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las obras, el servicio al pecado es obras de la carne. Y te paga tu salario y tú sigues pecando. Y el mundo está en eso. Pero el pago es la muerte. Es el estar lejos de Dios. Ahora, después y al final. En la muerte segunda, hasta el final. Muerte hasta el final si sigues en esa condición. Está hablando para aquellos que no conocen al Señor. Pero los que conocemos al Señor no podemos vivir como antes, ni ser semejantes a los que no son del Señor, a los que no han sido establecidos como siervos de la justicia, como siervos de Dios. Nosotros estamos para servir a la justicia, a la palabra de Dios, y llevar fruto de acuerdo a la palabra de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por gracia, es un don de Dios. Él nos ha agraciado de esta manera. Muy bien, hermanos. Ojalá que puedan seguir leyendo el libro de Romanos, ver algunos detalles. Siempre quedan cosas, pero espero en el Señor que su asunto general, nos ayude y podamos seguir estableciendo en estas verdades para que nuestra vida pueda ser para la gloria de nuestro Dios.